Buenos días, tardes o noches. Yo soy el ingeniero Juan José Arcila Valderrama de la Universidad Tecnológica de Pereira en el programa de Ingeniería en Sistemas y Computación. En esta ocasión voy a presentar la segunda tarea de la asignatura Programación 2. En el primer ejercicio de esta tarea, este programa toma un número del 1 al 5 y dice si este número es primo o no. Para hacer esto únicamente son necesarias estas dos librerías que son esenciales en todos los programas y usamos la función intMain, que es importantísima en cualquier código de C. Declaramos una variable entera n a la cual le daremos un valor más adelante. Si ese valor es 2, 3 o 5, el número es primo, si no, el número no es primo. Hay que tener en cuenta que este programa solamente está diseñado para ir de números del 1 al 5. Si se intentan poner valores más allá o cualquier otro, el, el programa no dará el programa dirá que el número o cualquier cosa que se haya puesto no es primo a pesar de que lo sea incluso. Entonces vamos a ver un ejemplo de cómo funciona. Bueno, unos cuantos ejemplos. Por ejemplo, si ingresamos el número 1, nos dice que el número no es primo. Si ingresamos el número 2, nos dice que el número es primo. Si ingresamos el número 5, también nos dice que el número es primo. Vamos a ver un ejemplo más. Si ingresamos un valor por fuera del rango y que de verdad sea primo, por ejemplo el 11, aún así nos dirá que no es primo, simplemente porque el programa no está diseñado para ir hacia esos valores. El segundo ejercicio de esta tarea consiste en un programa que toma un número e imprime si es par o impar. Declaramos una variable n a la cual le daremos un valor más adelante. Si ese valor dividido entre 2 genera un residuo de 0, el número es par, si no, el número es impar. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, si ponemos el número 1, el número es impar. Si ponemos el número 2, el número por supuesto es par. Vamos a averiguar de una vez por todas si el número 0 es par o impar. Y efectivamente es par. Por último vamos a colocar este número y vamos a ver si es par o impar. Y efectivamente es impar. Para el tercer ejercicio de esta tarea, este programa toma un número del 1 al 7 e imprime el día de la semana correspondiente. Creamos una variable d a la que le daremos un valor del 1 al 7. Si el valor es 1, el día es lunes. Si es 2, martes. 3, miércoles. 4, jueves. 5, viernes. 6, sábado. Y 7, domingo. Cualquier valor o cosa que esté por fuera de este rango no dará ningún resultado para el código. Vamos a ver algunos ejemplos. Si colocamos el número 1 nos debe dar lunes. Si colocamos el número 7 nos debe dar domingo. Si colocamos el número 4 nos debe dar jueves. Y si colocamos algo que no esté dentro del rango, como por ejemplo el 8, no nos da ningún resultado. El cuarto ejercicio de esta tarea es muy similar al anterior. Este programa toma un número del 1 al 12 e imprime el mes correspondiente. Creamos una variable m a la que le daremos un valor del 1 al 12. Si el valor es 1, el mes será enero. Si es 2, febrero. 3, marzo. 4, abril. 5, mayo. 6, junio. 7, julio. 8, agosto. 9, septiembre. 10, octubre. 11, noviembre y 12, diciembre. Cualquier valor por fuera de este rango no imprimirá nada. Vamos a ver algunos ejemplos. Si colocamos el número 4, nos da abril. Si colocamos el número 10, nos da octubre. Si colocamos un valor por fuera del rango, no nos dará ningún resultado. El quinto ejercicio de esta tarea se trata de un programa que calcula el sueldo mensual de un trabajador que lleva un valor de años trabajando en una empresa. Definimos una variable a la cual le daremos un valor más tarde entre 1 y infinito. El sueldo en esta empresa funciona de la siguiente manera. Esta empresa cobra 40.000 euros anuales y entonces cada, cada trabajador que trabaja en esta empresa recibe su salario mensual de acuerdo con cuántos años lleva trabajando en la empresa. Y cuanto más tiempo lleve en la empresa, más grande será su aumento. Si lleva 10 años en la empresa o más,
El aumento es del 10%. Si lleva menos de 10 años pero más de 5 se le aplica un aumento del 7%. Si lleva menos de 5 años pero más de 3 se le aplica un aumento del 5%. Y si lleva menos de 3 años y se le aplica un y si lleva menos de 3 años se le aplica un aumento del 3%. Aquí podemos ver que todos los valores son correspondientes a su porcentaje. Por lo tanto, vamos a ver algunos ejemplos. Si tenemos a alguien más o menos novato que lleva un año en la empresa, pues su sueldo mensual será de 3.433 euros. Si tenemos a alguien ya un poquito más avanzado, con unos 4 años, su sueldo mensual será de 3.500 euros. Si tenemos a alguien aún más experimentado en la empresa, con unos 8 años, pues tendrá un sueldo de 3.566 euros. Y si ya tenemos a alguien que es muy experimentado y se conoce muy bien la empresa, que lleva unos 12 años trabajando ahí, pues recibirá un sueldo de 3.666 euros. El sexto programa de esta tarea toma un número e imprime si es mayor de 100. El diseño de pantalla es explicar cómo funciona el programa, luego se entra un número por parte del usuario y la salida es el número es o no es mayor que 100. Creamos una variable flotante y la definimos y le damos un valor más adelante. Si la variable es mayor que 100 se imprime esto, si no se imprime esto otro. Ya visto esto, vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a colocar por ejemplo una parte del número pi y claramente es un número que no es mayor que 100. Vamos a ver el número 100 como tal. El número 100 no es mayor que 100. Vamos a agarrar otro número, por ejemplo el 101. Y podremos ver que el número es mayor que 100. El séptimo ejercicio de esta tarea consiste en un programa que toma dos valores e imprime si ambos son pares o impares. El diseño de pantalla es explicación de cómo funciona el programa, se pide el primer valor, se escribe el segundo valor y la salida es si ambos valores son pares o impares. Si uno de ellos es par y el otro es impar, el programa no dará ninguna salida. Se declaran dos variables enteras para n1 y n2 y se les dan valores más adelante. Si el módulo de n1 entre 2 es igual a 0 y el módulo de n2 entre 2 es igual a 0, se imprime que ambos son pares. Si no, si el módulo de n1 entre 2 es 1 y si el módulo de n2 entre 2 es también 1, entonces se imprime que ambos valores son impares. Vamos a ver algunos ejemplos. Entonces escribamos un primer valor, por ejemplo el 4, y otro valor como por ejemplo el 14. Ambos valores son pares. Ahora vamos a tomar dos valores como por ejemplo el 5 y el 17. Y ambos valores son impares. Por último vamos a ver el caso en el que uno es par y el otro es impar. Y el programa, al no estar diseñado para eso, no da ningún resultado. El octavo ejercicio de esta tarea consiste en un programa que toma tres números e imprime si los dos primeros multiplicados resultan en el tercero. El diseño de pantalla es explicación de cómo funciona el programa y ahora se le piden las entradas al usuario. Se entra el primer número, el segundo número y el tercer número. Y en la salida es el primer y el segundo número multiplicados dan o no dan como resultado el tercero. Creamos tres variables enteras, n1, n2 y n3, y les daremos valor a cada una. Si n1 por n2 es igual a n3, se imprime esto, si no, se imprime esto otro. Ya que vimos esto, vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, tomemos los números 5, 3, perdón, ahora sí, tomamos el número 5, 3 y yo que sé, el 7. El primer y segundo números multiplicados no dan como resultado el tercero, cosa que es correcta.
Ahora vamos a ver números que sí dan correctamente. Por ejemplo, el 2 y el 4. Y aquí sí da correctamente. Por último, vamos a ver números que son diferentes pero aún así dan resultado. Por ejemplo, el 3, el 7 y el 21. Y aquí nos da como resultado que el primero y el segundo dan resultado al tercero. El noveno programa de esta tarea toma dos valores, interés y capital, e imprime si una persona debería invertir si el capital más el capital por el interés es mayor de 7.000. Entonces creamos dos variables C e I para capital e interés respectivamente y les daremos valor a cada una. Si el capital más el capital multiplicado por el interés, por el porcentaje de interés resulta en mayor de 7.000, se imprime que se debería invertir y además se imprime el saldo con el que uno quedaría. Si algo de esto no se cumple, entonces se imprime que no se debería invertir. Una vez mostrado esto, vamos a ver algunos ejemplos. Digamos que el interés es del 10% y tú tienes un capital de $1.000. Pues se te recomienda no invertir debido a que no cumple con tus expectativas. Ahora digamos que tienes también la misma tasa de interés, un 10%, pero ahora tienes un capital de un $6.500. Lo que da es que deberías invertir y tu saldo será de 7.150. Por último vamos a colocar algunos valores aleatorios. Y aquí se da como resultado lo que queremos que nos dé. El décimo problema de esta tarea consiste en un programa que toma 3 notas de un estudiante, calcula su promedio e imprime si el estudiante aprueba o reprueba una asignatura. El diseño de pantalla es muy simple, se explica cómo funciona el programa, se le piden las entradas de cada nota al usuario y la salida es el estudiante aprueba o reprueba con un promedio de el que resulte. Entonces se declaran tres variables flotantes, n1, n2 y n3, y se les va a dar un valor a cada una. Si el promedio de las tres notas es igual o mayor a 3.0, el estudiante aprueba con un promedio de lo que sea que dé. Y si no, el estudiante reprueba con un promedio con lo que sea que dé. Una vez visto esto, vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, digamos que hay un estudiante que se saca un 4.6, un 3.7 y un 2.1. El estudiante aprueba con un promedio de 3.4. Ahora digamos que un estudiante se saca un 5, otro 5 y un 0. Pues el estudiante aprueba con un promedio de 3.33333. Por último, vamos a ver un caso en el que el estudiante reprueba. Vamos a colocar el número 3, otro 3 y un 2.9. Y podemos ver que el estudiante reprueba con un promedio de 2.966666. El onceavo punto de esta tarea consiste en un programa que toma el valor de la compra de una persona y lo imprime. Si el valor es mayor a $100.000, imprime el valor con un 20% de descuento. El diseño de pantalla es explicación de cómo funciona el programa, se ingresa el valor de la compra por parte del usuario y la salida es esta persona pagará el precio que se ha dado por su compra. Se declara una variable entera v a la cual se le va a dar un valor. Si v es mayor que 100.000, se imprime, esta persona pagará este precio por su compra. Si no, esta persona pagará este otro precio por su compra. En esta segunda instancia del condicional, el precio no es más que el que se dé por defecto. En cambio, arriba es ese mismo precio, pero haciéndole algunas operaciones. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, digamos que alguien compra en productos 80.000. Pues esa persona igualmente pagará 80.000 por su compra.
Si la persona compró exactamente 100.000, entonces seguirá pagando 100.000 por su compra. Pero si esa persona gastó 100.001, ahora pagará 80.000.8 por su compra. Este programa calcula el salario semanal de un obrero. Se gana $16 por hora si trabaja 40 horas o menos y $20 por cada hora extra que trabaje. El diseño de pantalla es explicación de cómo funciona, se ingresa el número de horas trabajadas en la semana y la salida es el salario semanal del obrero. Entonces se define una variable h a la cual se le va a dar un valor más adelante. Si h es mayor de 40, se imprime el valor del salario del obrero que se calcula sumándole a 640 la cantidad de horas menos 40 por 20. Y eso nos da como resultado la cantidad de ingresos que se ganaría semanalmente el obrero. Si esta condición no se cumple, el salario del obrero simplemente será 16 por la cantidad de horas que trabajó. Una vez visto esto, vamos a ver un ejemplo. Bueno, unos cuantos ejemplos. Digamos que tenemos a alguien que trabajó una hora en la semana por cualquier razón. Pues se gana unos $16 a la semana. Ahora veamos a alguien que sí trabaja las 8 horas para ganarse el máximo que se puede ganar sin usar horas extras. Y se gana 640. Ahora digamos que alguien trabaja duro y consigue trabajar 50 horas en una semana. Pues obtendrá un sueldo de 840 semanal. El programa número 13 de esta tarea involucra un programa que imprime cuántas calorías quema una persona enferma al hacer una de dos actividades por un determinado tiempo. Esas actividades son dormir o estar en reposo. Se crean dos variables diferentes, una de tipo carácter con 32 espacios para almacenar cadenas de texto que servirán para almacenar las actividades ingresadas por el usuario, y se crea una variable de tipo entero a la cual le daremos un valor para representar el tiempo en minutos que se hace una actividad. Si la cadena de texto almacenada en A es lo mismo que dormir, entonces la persona quema esta cantidad de calorías cuando duerme por esta cantidad de minutos. Si este string es lo mismo que la persona quema esta cantidad de calorías cuando reposa por esta cantidad de minutos. Y si ninguno de estos dos es verdad, entonces la actividad ingresada es inválida. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, conozcamos cuántas calorías se queman al dormir 8 horas. Pues entonces tendremos que la actividad es dormir y que cuánto tiempo se tarda la actividad en minutos. 8 horas en minutos serían 480. La persona quema 518.4 calorías cuando duerme por 48 minutos. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver cuántas calorías se queman estando en reposo por un rato, digamos por unos 10 minutos. Pues entonces colocamos la actividad reposar e ingresamos cuánto tiempo tarda la actividad en minutos, que serían 10. Y quemamos 16 calorías. El ejercicio 14 de esta tarea es un programa que imprime el precio de unos artículos identificados por su clave, tras aplicarles un descuento basados en esa misma clave. 10% de descuento para la clave 1 y 20% para la clave 2. No hay más claves aparte de estas. Se declaran dos variables, variable C y variable P para clave y precio respectivamente, y se les darán valores más adelante. Si C es igual a 1, se imprime el artículo con clave 1, obtiene un 10% de descuento y ahora su precio es esto. Si no, si la clave es igual a 2, el artículo con clave 2 recibe un 20% de descuento y ahora su precio es este. Por último, si ninguno de estos dos se cumple, entonces se imprime que la clave del producto es inválida. Vamos a ver algunos ejemplos. Tenemos, por ejemplo, un producto que valga 1.000.000 de pesos colombianos. Esperen, cometí un pequeño error. Ahora sí.
Digamos que tenemos un producto que tiene clave 1 y ese producto vale 1.000.000 de pesos colombianos. Pues ese artículo obtiene un 10% de descuento y ahora vale 900.000 pesos. Ahora tomemos ese mismo artículo, pero ahora la tenemos con la clave 2. Perdón, ahí cometí un pequeño error. Listo, ahora sí. E ingresamos el precio original, que de nuevo sería 1.000.000 de pesos. Y podemos ver que ahora el descuento es de 800, hasta 800.000. Y ahora colocamos una clave cualquiera y un precio aleatorio. Y podemos ver que ese precio con un 20% de descuento da este otro precio. El ejercicio número 15 de esta tarea hace que este programa imprima el precio de unas camisas al aplicarles un descuento, dependiendo de dependiendo de cuántas se compran. El diseño de pantalla es una explicación de cómo funciona el programa. Se ingresa el número de camisas y el precio total de todas las camisas, y la salida es el precio total. Al aplicarle un porcentaje de descuento, pues se muestra el precio final. Entonces tenemos dos variables, la variable n y la variable p, a las cuales se les van a dar valores más adelante. Si n es mayor que 3, se imprime el precio total al aplicarle un 20% de descuento, es este. Y si no es mayor que 3, entonces se imprime el precio total al aplicarle este 10% de descuento, es este de aquí. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, digamos que alguien compró dos camisas y el precio total de las camisas es 30, no, digamos 50.000 pesos. Pues podemos ver claramente que el precio total al aplicarle un 10% de descuento es de 45.000 pesos. Pero ahora digamos que se compraron unas 4 camisas y se compraron por esos mismos 50.000 pesos. Pues ahora el precio de todas las camisas juntas es de 400.000. Por último, veamos otro ejemplo. Digamos que alguien compra 10 camisas y el precio total de las camisas es alrededor de unos 400.000. Entonces, al aplicarle un 20% de descuento, tenemos que nos queda en 320.000. El programa número 16 de esta tarea involucra un ejercicio que calcula cuánto cuesta una compra para una empresa e imprime las cuentas correspondientes para cada entidad que paga. El diseño de pantalla es explicación de cómo funciona un programa, cómo funciona el programa. Se ingresa el costo de una pieza y se ingresa el número de piezas. Por último, se pueden haber dos salidas posibles: si la compra supera o no supera los 500.000, y en ese caso se imprimen las cuentas correspondientes. Si son más de 500.000, la empresa invierte 55% del valor, el banco el 30% y el fabricante el 15% restante. Y si la compra no supera los 500.000, entonces la empresa invierte el 70% del valor y el fabricante un 30%. En ambos casos, el fabricante pide un interés del 20% de lo que invierte. Entonces declaramos dos variables n y p, que se les dará un valor más tarde. Si p por n es mayor que 500.000, entonces la compra supera los 500.000, y si no, no. Entonces, al darle a ejecutar, lo que podemos ver es que el programa nos da tanto si la compra fue más cara o más barata de 500.000, o bueno, y también nos da cuánto se gana cada entidad. Entonces vamos a ver un ejemplo. Digamos que el costo de una pieza es de unos 100.000 y la empresa compra 4. Pues entonces la compra no supera los 500.000 y se hace lo siguiente: la empresa invierte el 70% del valor, es decir, esto,
y el 30% restante lo paga un crédito al fabricante, es decir, 120.000. El fabricante cobra un 20% de interés por lo que invierte, así que obtiene 24.000. Vamos a ver un ejemplo en el que sí se supera ese valor. Digamos que vuelve a valer 100.000 la pieza, pero ahora el número de piezas que se compraron fueron 6. Si P por N es mayor que 500.000, pues se hace esto y efectivamente es lo que se hace. Entonces la empresa invierte el 55% del valor, el banco el 30% y el fabricante el 15%. Y además el fabricante obtiene su interés del 20%. El ejercicio 17 de esta tarea es un programa que imprime el estado del peso de una persona en base a su valor IMC. El valor IMC se calcula con la siguiente fórmula. IMC es igual a peso en kilogramos sobre la altura al cuadrado en metros. Es un estándar que ayuda, bueno, no es un estándar, sino un índice que ayuda a tener una mejor conciencia acerca de si tu peso es saludable. Entonces, el diseño de la pantalla es en la explicación de cómo funciona. Se escribe el peso en kilos y la altura en metros. Y por último, la salida es diagnóstico y el diagnóstico correspondiente. Entonces tenemos tres variables, A, P e IMC. IMC está definida como P entre A elevada al cuadrado. Para poder hacer esta operación necesitamos la librería Math. Entonces a estas dos variables les daremos valor más adelante y esta obtendrá un valor por sí sola más adelante también. Y ahora simplemente se imprime lo que corresponda a cada valor de IMC. Si IMC es menor que 16, es un criterio de ingreso en el hospital. Si el valor de IMC es 16, entonces estás en infrapeso. Si es 17, se está en bajo peso. Si es 18, si es mayor de 18 pero menor de 25, el peso es normal. Si es mayor de 25 pero menor de 30, se tiene sobrepeso. Si es mayor de 30 y menor de 35, el sobrepeso es crónico. Si se tiene un valor de 35 a 40, entonces la obesidad es una obesidad premórbida. Y si el valor es mayor de 40, entonces la obesidad es mórbida. Vamos a ver algunos ejemplos. Digamos que alguien pesa unos 60 kilos y su altura es de 1,70. Entonces podemos ver que esa persona tendría un peso saludable. Vamos a ver otro ejemplo. Digamos que hay una persona que pesa 86 kilos y mide 1,80. Esa persona ya comienza a tener sobrepeso. Ahora vamos a ver otro valor cualquiera. Digamos una persona que pesa 40 kilos y que su altura sea relativamente baja. Yo que sé, 1,60 por ejemplo. Podemos ver que esa persona está en un criterio de ingreso al hospital porque tiene un peso demasiado bajo. El ejercicio 18 de esta tarea es un programa que imprime cuánto tiene que pagar una persona en un estacionamiento. Entonces el diseño de pantalla se explica cómo funciona el programa, se escriben las horas y los minutos que se permanezcan en el parqueadero y la persona paga el precio. El parqueadero cobra 1.600 por hora o fracción. Entonces, lo que podemos ver es que tenemos declaradas dos variables, la variable h y la m, y a cada una le daremos un valor más adelante. Si h es mayor que 0, se evalúa si m es mayor que 0. Si eso es verdad, entonces la persona paga h por 1.800 más 1.800. Esto es por la porción que da los minutos. Si no, entonces significa que los minutos valen 0, por lo tanto solamente se pagan las horas multiplicadas por 1.800. Pero ahora, si las horas valen 0, si los minutos no valen 0, se pagan 1.800. Y si ninguno de los dos es verdad, no se evalúa nada porque entonces la persona simplemente no estuvo en el parqueadero. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de esto. Por ejemplo, una persona que haya permanecido unas 2 horas y 30 minutos, por ejemplo, yo qué sé, haciendo algo en un centro comercial, viendo una película, por ejemplo, pues la persona pagaría de parqueadero unos 5.400.
Ahora una persona que haya estado unos 10 minutos por alguna razón en un parqueadero. Bueno, ahí creo que 10 horas, pero digamos que también. Entonces 10 horas y 0 minutos. Entonces paga 18.000, que es lo que debería. Y ahora vamos a ver el ejemplo de los 10 minutos. Serían 0 horas y 10 minutos. Y podemos ver que se pagan 1.800. El programa 19 de esta tarea involucra un código que imprime el valor a pagar de un artículo que se está vendiendo al por mayor, al que se le dan descuentos y se regalan unidades como obsequio. Se le da un 10%, un 10% de descuento al comprar con menos de 3 docenas del producto, un 15% al comprar 3 docenas o más y un 15% más una unidad obsequio cada vez que compres una docena de exceso por encima de las 3. Entonces, para hacer esto, el diseño de pantalla se explica cómo funciona el programa, se ingresan los valores necesarios para el programa y se muestran los valores que resultan. Entonces, declaramos dos variables, la variable u y la variable v. Si u entre 12 es mayor o igual que 3 y u entre 12 es estrictamente menor que 4, se imprime esto. Si no, si u entre 12 es estrictamente menor que 3, se imprime esto otro. Y si u entre 12 es mayor o igual que 4, se imprime esto otro de aquí. Entonces vamos a tomar algunos ejemplos. Digamos que el valor del artículo es 10.000 pesos y alguien compró unas 36 unidades del artículo, que serían lo equivalente a 3 docenas. Entonces lo que se hizo fue que el monto total de la compra serían 360.000, pero el descuento le quita 54.000, por lo tanto quedan 306.000. Vamos a ver otro ejemplo. Digamos que tenemos el mismo objeto, pero ahora se compraron 48, que es lo equivalente a 4 docenas. Y es más, digamos que se compraron 49 para que se tengan 4 docenas más 1. Entonces, ¿ahora qué pasa? Que las unidades que se... Entonces, el monto de la compra serían 490.000. El monto del descuento serían 73.500, por lo tanto se pagan 416.000. Y el número de unidades de obsequio serían, pues, 1, como debe ser. Y ahora digamos que alguien compró ese mismo artículo, pero compró demasiados. Bueno, tampoco tantos. Entonces, esto es lo que tendría que pagar y esta es la cantidad de unidades de obsequio. Es tan grande que ni siquiera el tipo de valor de ese lo soporta. El ejercicio 20 de esta tarea es un programa que imprime el costo del alquiler de un carro y cuánto de ese valor es dado por el IVA. Entonces, para esto el diseño de pantalla muestra que se explica cómo funciona el programa, se ingresa el kilometraje y la salida es el monto a pagar por el alquiler del vehículo. Y además cuánto de ese valor es el IVA. Entonces se define la variable km a la cual se le va a dar un valor más tarde. Si km, que es para kilometraje, es menor que 300, entonces se imprime que el monto a pagar por el alquiler del vehículo es 400.000 y el valor añadido por el IVA es de 80.000. 400.000 es una tarifa fija. Si no, si el kilometraje está por encima de 300 y por debajo de 1000, entonces el monto a pagar es 400.000 más la cantidad de kilómetros menos 300 multiplicado por 15.000, porque cada kilómetro extra después de los primeros 300 suma 15.000 a lo que se cobra. Y aquí se da lo equivalente, lo que el IVA le afecta a ese precio. Por último, si el kilometraje está por encima de 1000, se paga este valor de aquí, que es el resultado de sumar esto por el kilometraje menos 300 multiplicado por 699, y ya el resto simplemente se le van sumando de a 10.000 por cada kilómetro nuevo. Una vez visto esto, vamos a ver el resultado de esto. Entonces se ingresa el kilometraje, digamos que alguien ha conducido, digamos que alguien tiene un vehículo nuevo, bastante nuevo, unos 20 kilómetros, y entonces el monto a pagar por el alquiler de este vehículo es de 400.000, porque ese precio es fijo. Vamos a tomar un vehículo ya que tenga su tiempo, que digamos tenga unos 500 kilómetros. Pues entonces el monto a pagar por el alquiler del vehículo es este de aquí y
de esto de acá, esto es lo que le aumenta el IVA. Por último, veamos un automóvil que ya tiene un kilometraje considerable, unos 2000. Pues este es el precio que hay que pagar por el vehículo, y esto es la parte del precio que le corresponde al IVA. El último ejercicio de esta tarea es un programa que imprime si un número de 3 cifras dado es Capicúa o no. El diseño de pantalla nos dice que una explicación de cómo funciona el programa: se ingresa un número de 3 cifras y la salida es el número ingresado es o no es Capicúa. En caso de no tener 3 cifras, se indica que el número ingresado no aplica o no es válido. Entonces, un número Capicúa es un número que se puede escribir igual al derecho y al revés. Entonces, se crea una variable n en la cual se va a almacenar la entrada del usuario. Si n es menor que 100 o mayor que 999, significa que tiene menos o más de 3 cifras y por lo tanto el número ingresado no aplica. En caso de que esta condición no se cumpla, podemos continuar tranquilamente. Y el truco para poder saber si un número de 3 cifras es Capicúa o no es simplemente ver si el primer y tercer dígitos del número son iguales, y ahí ya se sabrá que el número es Capicúa. Por lo tanto, si la división entera de n entre 100 o en perdón, si la división entera de n entre 100 es igual a n módulo 10, entonces el número es Capicúa. En caso de que esto no se cumpla, entonces el número no es Capicúa. Vamos a ver algunos ejemplos. Ingresar un número de 3 cifras. Tenemos en este caso, por ejemplo, vamos a ingresar un número Capicúa simple, el 343. Entonces tenemos que el número es Capicúa. Vamos a tomar otro ejemplo. Vamos a ingresar un número que no es Capicúa, por ejemplo el 123. Por último, vamos a añadir un número que esté fuera de rango, por ejemplo el 1. Y el número ingresado no aplica. Eso fue todo, muchas gracias por ver.